Bueno, tengan muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este segundo tema con respecto al programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, ¿verdad? Con la segunda parte. En la sesión anterior hablábamos de lo que es el programa de gestión con todos sus elementos, ¿verdad? Y también su base legal. Para continuar este día vamos a hacer un poco de énfasis en cuanto al registro de la documentación que debe estar disponible en todo momento cuando se requiera. Dice que el programa de gestión es el instrumento en el que se registra el proceso de promoción, ejecución, supervisión y evaluación de la acción preventiva del lugar de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, de esta charla? Establecer un sistema de registro que facilite la consulta de la gestión realizada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En cuanto a la definición de registro, puede ser un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas, especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. Tratándose de que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es legalmente constituido, pero también toda su actividad conlleva una serie de situaciones que pueden generar multas, que pueden generar situaciones en las que se vea involucrado el comité por no haber hecho o por haber realizado, pero no haber registrado oportunamente. ¿Qué es importante? Bueno, llevar un registro identificado, ordenado y actualizado. Llevar un registro en físico y en digital, aprovechando la tecnología, pues y siempre con su copia de respaldo también, para que se pueda consultar en un momento determinado. También mantener la información accesible es muy importante para que en el momento pues que sea solicitada se tenga a la mano. En cuanto a los documentos impresos, una de las recomendaciones podría ser utilizar folder de palanca, tamaño carta o tamaño oficio, según necesidad. Identificar folder por año o actividad. Por ejemplo, puede ser un folder solo para las observaciones del Ministerio de Trabajo. Va a depender cuánto va a necesitar según las observaciones que tenga también la institución. Se le pueden colocar divisiones o separadores por cada observación a subsanar y registrar las gestiones realizadas por cada una. En cuanto al programa de gestión, puede ser otro folder también que se le ponga por año, ¿verdad? Puede ser uno por programa o puede ser uno por elemento también. Va a depender de lo grande que sea la institución, de la cantidad de empleados que tenga y de todas las actividades que debe realizar. Posiblemente con uno sea suficiente, posiblemente pueda llevar 2 elementos por AMPO, ahí va a depender de la necesidad del momento. ¿Qué debemos incluir? Bueno, el contenido de este folder debe llevar también la política de seguridad y salud ocupacional de la institución. Debe incluir el acta de actualización del comité y el programa de prevención de riesgos, ¿verdad? Como lo hablábamos en la sesión anterior, pero este programa también debe incluir introducción, objetivos generales y específicos, el ámbito de aplicación y vigencia, que más adelante vamos a ver un ejemplo, y generalidades enfocadas a la población institucional. Por ejemplo, cuántas mujeres, cuántos hombres de los trabajadores, cuántas personas se tienen con discapacidad o capacidades especiales que estén certificados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o por el ISRI, ¿verdad? En el caso nuestro, pues al momento no tenemos personas con capacidades especiales laborales. En cuanto a la política institucional de seguridad y salud ocupacional, este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que debe llevar la política. No es esta toda la política. Dice promover, ¿cuál es el objeto? Promover la seguridad y salud ocupacional como uno de los valores de la institución que permita formar una cultura preventiva en la reducción de riesgos, daños y accidentes a la salud de los trabajadores y usuarios. Recuerden que como hospitales o como instituciones de salud, pues no tenemos solo usuarios y solo los trabajadores, usuarios internos, sino también los usuarios externos. En cuanto al ámbito de aplicación de la política, ¿verdad? Los principios y postulados de esta política son aplicables
a todas las dependencias del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en este caso de la torre, porque por ser 2 edificios, pues tenemos 2 comités, estableciéndose como la base indispensable para la definición de estrategias y diseño que estén en equilibrio con el medio ambiente para su aprobación e implementación de las regulaciones sobre seguridad y salud ocupacional. Importante, ¿verdad?, tener la política. En el ámbito de aplicación del programa, y podemos ver la diferencia entre el ámbito de aplicación de la política con el ámbito de aplicación del programa de gestión. Este documento tendrá vigencia de 1 año a partir de la firma del director y es aplicable a todas las unidades, divisiones, departamentos, servicios y secciones del hospital o de la institución, o sea que nadie queda fuera, ¿verdad?, de cumplir con este programa de gestión. Al igual que la política, siendo de estricto cumplimiento según las competencias tanto de los supervisores y supervisoras como las diferentes jefaturas, trabajadores y trabajadoras en general. ¿Por qué de todos? Porque a la hora de un accidente laboral no es que vamos a ir a buscar culpables, pero muchas veces no es porque no se reúnan las condiciones de trabajo adecuadas, sino a veces es por acciones inseguras y ahí es donde lleva su responsabilidad el trabajador o trabajadora. En cuanto a los archivos digitales, podemos crear una carpeta identificada con el nombre del comité y año, por ejemplo, CSSO 2022. Luego, esta carpeta puede tener otras carpetas, ¿verdad?, diferentes según la necesidad, pero las recomendadas podrían ser agendas identificadas con fecha de cada reunión, actas identificadas según número correlativo, informes por mes y año o según fecha de creación, notas o memorándum por nombre o asunto, y fotografías, que dentro de estas fotografías igual, la carpeta de fotografías pueden haber otras carpetas según las actividades que va realizando el comité. Por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí, ¿verdad? Pueden haber diferentes según las actividades que se van realizando. Importante dejar registro, ¿verdad? Y aprovechando la tecnología, pues las fotografías son un buen medio. Tenemos aquí, ven ustedes, puede ser por año, ¿verdad?, la carpeta del comité y van a las carpetas que vamos a incluir dentro de esta, valga la redundancia, pueden ser una de inspecciones, puede ser de capacitaciones, de reuniones, ¿verdad?, o todas las actividades que realice el comité. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las capacitaciones, ¿verdad? Podemos poner también de carteleras, si se hace la actualización de mapas de riesgo, también es otro ejemplo de las carpetas que se pueden incluir. El objetivo es tener un registro ordenado, ¿verdad?, de todo lo que se va haciendo, de ahí todo lo que se debe presentar a la hora de una inspección. En cuanto a los informes, este es un ejemplo también. Parecerán cosas sencillas, cosas básicas, pero a veces si no lo hacemos nos genera dificultad a la hora de buscar un archivo, ¿verdad?, por mes o por año. Tenemos aquí el informe de enero, por ejemplo, y el año, informe va por mes y por año, que es más fácil identificarlo. Y si hay que presentar, pues otros informes igual, así se van identificando según la entidad donde se presenta. En cuanto al registro de los memorándum también, importante, ¿verdad?, que vayan identificados tanto por su correlativo como por el asunto. Puede ser de las dos formas, porque muchas veces, bueno, andamos buscando uno de referencia y no me voy a acordar qué número es, pero sí más fácil encontrarlo por el asunto. Ven ustedes que es más fácil identificarlos y pues así no pasamos por alto dejar el registro. En cuanto a la elaboración de actas, que es algo muy importante también en cuanto a los registros del comité, no se debe olvidar escribir el nombre del comité. Saben ustedes que los comités institucionales están obligados a presentar su informe mensual a la unidad organizativa de la calidad. Entonces, ¿qué forma mejor
¿verdad? De representarlo con el nombre del comité, iniciándolo así, porque de tantos informes no se va a saber cuál es cuál. Habría que revisar las actividades para poder definir de qué comité es que se está revisando el reporte. También es importante colocar el número correlativo del acta por año, ¿verdad? La fecha de reunión, la hora, el lugar de reunión y también la agenda de la reunión o puntos a tratar, la cual debe llevarse pues la aprobación, ¿verdad? Con los presentes en dicha reunión y luego el desarrollo. Por último, vamos a tomar acuerdos que si no hay acuerdos, no es efectiva la reunión. Esto es muy importante, ¿verdad? Los cuales deben revisarse en la siguiente reunión para ver si se han cumplido o no. Este es un ejemplo de formato de acta. Ven ustedes aquí lo que les decía anteriormente, el nombre del comité, el número correlativo también, importante para poder llevar un mejor registro. En cuanto a este formato de acta, se le modificó, ¿verdad? La lista de asistencia, que se registra tanto la hora de entrada como la hora de salida para poder llevar un mejor control de las horas trabajadas dentro del comité. Le incluimos un espacio también de observaciones porque habrán situaciones muy especiales en que el personal tiene que retirarse y no estar en la reunión. Por ejemplo, a veces están de vacaciones porque es personal rotativo, ¿verdad? En los hospitales. De si está de vacaciones, bueno, porque la ausencia se justifica, está con un día compensatorio, está con un día personal, o está con una incapacidad médica también, o a veces lo que implica que se retire antes de la reunión. Su hora de salida va a ser antes que los demás miembros del comité. Entonces, ¿por qué se retira? Bueno, en el caso del representante sindical puede ser por una reunión de sindicato, se justifica, ¿verdad? Para poder llevar el control y así pues son ausencias justificadas y se van a tomar en cuenta a la hora pues que se ratifique el comité o se lleve a nuevas elecciones. En cuanto a la elaboración de informe mensual, ¿verdad? Importante reportar las actividades relevantes realizadas durante el mes, incluir reuniones, inspecciones internas o externas si se han tenido de otras entidades. En este caso, pues quien nos puede visitar con más certeza es el Ministerio de Trabajo. Se debe colocar el nombre del comité, el coordinador del comité, el mes que se está informando. De preferencia se debe presentar los primeros 5 días del siguiente mes. Y el nombre de quien informa. No necesariamente va a ser el coordinador del comité quien lo va a presentar o quien hace el informe, porque debe tener el apoyo también del secretario o secretaria del comité. También es importante describir las actividades y logros, así como los obstáculos. ¿Qué vamos a encontrar en los obstáculos o limitantes? Poca participación de los miembros, problemas de insumos, equipo, necesidad de equipo, ¿verdad? O falta de cumplimiento también de acuerdos en cada reunión. Pueden surgir otras situaciones especiales, pues que haya necesidad de reportarlas en el informe mensual. Eso en cuanto al registro de los documentos que se deben llevar con el comité, ¿verdad? Importante pues registrar todo lo que se hace por muy sencillo que parezca. Quise hacer aquí un paréntesis en cuanto al elemento 2, aunque ya los habíamos visto en la sesión anterior, pero en cuanto a la identificación y evaluación, control y seguimiento de los riesgos, porque es uno de los elementos que conlleva más trabajo y que también es más delicado en cuestión de leyes, ¿verdad? En cuestión de cumplimientos. Entonces considero necesario hacer un poquito de énfasis en esta parte en cuanto a las inspecciones de puesto de trabajo. En la mayoría de los casos, si la persona que sufrió el incidente o accidente hubiera hecho un buen trabajo de inspección, hubiera podido evitar la lesión o el daño. Esto es que si hubiera detectado el defecto o condición insegura y lo solucionaba él mismo, o hubiera avisado a su jefe o supervisor para solucionarlo, no habría ocurrido el incidente. ¿A qué se refiere? No solo a la inspección que hace el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, sino también cada uno somos responsables, ¿verdad?, de hacer las inspecciones en cuanto al equipo o herramientas que utilizamos en nuestro trabajo. En cuanto a las inspecciones de puesto de trabajo, pues los tipos de inspecciones pueden ser
antes de iniciar un trabajo, una inspección periódica, por ejemplo, semanal o mensual, puede ser una inspección general, que es la que normalmente realiza el comité, inspección previa al uso del equipo y la inspección luego de una emergencia también. Cuando tiembla fuerte, cuando hay lluvias, ¿verdad? Que generan daños en la infraestructura o en las áreas, pues es necesario hacer esas inspecciones. El propósito de una inspección de seguridad es encontrar las cosas que causan o ayudan a causar incidentes. Entre los beneficios de las inspecciones tenemos identificar peligros potenciales, identificar o detectar condiciones peligrosas en un área de trabajo, detectar y corregir actos inseguros de los empleados. Eso es muy importante también. Muchas veces teniendo el equipo de seguridad no se utiliza y luego se producen los accidentes. Determinar cuándo el equipo o herramienta presenta condiciones defectuosas o menos del estándar. También importante porque muchas veces se tiene el equipo, pero no se le da el cuidado adecuado para que dure más tiempo, ¿verdad? Entonces se deteriora con facilidad. O a la hora que se quiere utilizar, pues ya no está en las óptimas condiciones. ¿Por qué hacer las inspecciones? Los índices de seguridad comunes son cuantitativos, no se relacionan a la calidad de los esfuerzos de seguridad de la empresa. La inspección es un indicador cualitativo de cómo se están realizando las cosas. El riesgo potencial no solo existe en las áreas operativas, toda actividad si no se controla y monitorea adecuadamente puede deteriorarse y producir daños o pérdidas. Y la necesidad de salvaguardar el patrimonio de la institución. ¿Para qué hacer inspecciones? Bueno, uno es para identificar peligros y eliminar o minimizar los riesgos. Si no se pueden eliminar, por lo menos los vamos a minimizar. Prevenir lesiones, enfermedades al personal, empleados, contratistas, visitantes. ¿Por qué contratistas? Muchas veces tenemos empresas subcontratadas, ¿verdad? Y si están trabajando en nuestra institución, pues también son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Estamos en la obligación de hacer las observaciones pertinentes si vemos que algo pues no se está haciendo de la forma adecuada, no se utiliza el equipo adecuado o no se utiliza de la forma adecuada también. Prevenir daños, pérdidas de bienes y o la interrupción de las actividades de la institución. Registrar las fuentes de lesiones o daños, establecer las medidas correctivas, ser proactivos gerenciando seguridad, que es igual a prevención, ¿verdad? Y evaluar la efectividad de las prácticas y controles actuales, auditorías de cumplimiento, por ejemplo. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta a la hora de una inspección? Primero, la medición de la lista de chequeo o lista de observación que vamos a llevar al lugar que vamos a inspeccionar. Luego, el cumplimiento físico de los estándares personal, equipos, medio ambiente, que lleva relación, ¿verdad?, con el estándar de, por ejemplo, de los reglamentos internos, legales, mejores prácticas, entre otros, porque hay áreas específicas y tengo conocimiento que en laboratorio clínico, banco de sangre, tienen sus propios manuales, por ejemplo, de seguridad. Entonces es importante que se apegue a esos manuales, a esas condiciones de trabajo para aumentar la seguridad del trabajador o trabajadora en esas áreas. Para desarrollar una inspección debemos también tomar en cuenta que la persona que lo va a realizar debe tener entrenamiento en la identificación de peligros y riesgos. Tal vez no al 100%, pero por eso se debe, cuando se conforman los equipos, se debe tomar en cuenta en qué área tiene más fortaleza, porque así va a poder detectar mejor los peligros o riesgos que se inspeccionen. Debe estar establecido estándares y procedimientos con los cuales comparar las observaciones. Estándares aplicados a todos los aspectos de la operación, desde el diseño, uso, mantenimiento de equipos, entrenamiento y desempeño del personal y las responsabilidades también. Muchas veces los accidentes se dan porque hay trabajadores que están haciendo actividades que no les competen. Entonces, todo eso se detecta a la hora de una inspección.
Procedimientos que describen los pasos lógicos para realizar una tarea deben ser entendidos y estar disponibles para el personal. ¿A qué se refiere? Hablábamos de la inducción, por ejemplo, del personal en su área de trabajo. Importante que conozca los procedimientos, cómo los va a realizar, en qué momento los va a realizar y en qué condiciones también. También debemos tomar en cuenta que hay que tener un panorama general de toda el área, conocer el área donde vamos a llegar. Importante y quizá con estas inspecciones, bueno, en el caso de las instituciones grandes se logra conocer a veces hasta áreas que uno no sabía que existían, pero es necesario, como dice el siguiente, cubrir toda el área en forma sistemática, ir al detalle, no pasar algo por alto. Importante ser muy cuidadosos, ¿verdad? No solo hacer una inspección por salir del compromiso, porque se diga que ya lo hice y ya cumplí y ya me voy. No, hay que ser conscientes, ¿verdad? De lo que implica, la responsabilidad que implica al llegar a hacer una inspección también a un área y que no se vea algo que amerita atención y pueda generar también algún problema a futuro, algún accidente u otra situación, ¿verdad? Que pueda lamentarse el comité por no haberlo detectado a tiempo. Describir y documentar cada observación en forma clara. Guarde la información obtenida para respaldar las recomendaciones. Aquí es donde nos sirve de mucho la toma de fotografías. O sea, yo voy a dejar evidencia de lo que estoy observando y con base a lo que voy a hacer las recomendaciones también. No es que me lo he inventado, no es que cuando yo llegué estaba ahí y después se corrigió, sino la importancia de tomar las fotografías en el momento. Hacer un seguimiento inmediato a las observaciones más urgentes también. Más adelante vamos a ver cómo se hace la evaluación, aunque no vamos a profundizar, pero sí a eso se refiere. También el reporte de toda observación, incluso si parece innecesaria, es importante que se haga. Hay que buscar las causas ocultas, ¿verdad? Que son reales, pero muchas veces, bueno, vienen los del comité, entonces vemos cómo arreglamos el área para que no nos encuentren nada malo, pero realmente no es que esté así siempre. Encontramos a veces los tableros eléctricos obstruidos, por ejemplo, o los extintores obstruidos o en áreas que no están designados y en el momento que llegue el comité lo colocan, pero después vuelve a lo mismo, entonces no se soluciona el problema. El corregir solo los síntomas genera un costo reiterativo e innecesario. A la hora de un accidente, pues no se va a poder actuar o un incidente. Y el personal que inspecciona otra área puede dar una opinión imparcial. Eso es muy importante también. Muchas veces de estar en el área asignada, o sea, yo misma voy a inspeccionar mi área, es posible que no vea algunas situaciones que ameriten atención porque estoy acostumbrada a verlas así todos los días, ¿verdad? Pero si llega alguien pues de otra área, de otro lugar, entonces sí puede detectar más fácil ese tipo de peligros o riesgos que podamos tener en nuestro trabajo. En cuanto a los pasos para una inspección, importante la planificación. Puede ser desde la conformación de los equipos, los instrumentos a utilizar, la ejecución, la identificación de las desviaciones de lo que encontremos, la revisión, asignación de prioridad y acción respecto a los resultados, el informe, reportar la situación actual y los progresos y la reinspección, las responsabilidades e implementación. Porque no es que solo fuimos una vez lo que encontramos, hicimos las observaciones y allí terminó todo. No, debemos de hacer una reinspección para poder comprobar si realmente se ha trabajado en las observaciones. Continuando con los pasos de una inspección, pues importante la realimentación también y el seguimiento, la documentación y el sistema de llenado, que es el registro que nos va a quedar para el comité, el conocimiento de procesos, equipos, reglamentos, estándares y procedimientos, entre otros, así como la objetividad. Se busca no solo fallas, sino también dar una realimentación positiva. En aquellos casos, bueno, las áreas, servicios que cumplen, ¿verdad? Con las medidas de seguridad, pues también hacérselos ver, ¿verdad? Invitarles a continuar haciéndolo y pues estas personas son un apoyo para el comité, porque en un determinado momento, pues usted sabe que en esa área
el personal vela por la seguridad de todos. Establecer el equipo de inspectores desde la gerencia y supervisión y los trabajadores. También se debe definir el líder y el secretario del equipo. En el caso que sean pues más de 2 personas, es importante que se definan los roles, ¿verdad? Para que así no vayan haciendo todos lo mismo o pase desapercibido también algún área que no se inspeccionó o que yo pensé que tú lo habías hecho, no, yo no lo hice. Entonces es importante trabajar en coordinación y de forma ordenada. Definir el área, ¿verdad? El proceso a evaluar y los posibles peligros existentes. Porque proceso posiblemente no sea solo el área física, solo la infraestructura, sino tal vez necesitemos ver, ¿verdad?, la forma de cómo trabaja el personal también cuando se revisan los puestos de trabajo principalmente para poder identificar los riesgos y peligros a los que está expuesto. En cuanto a las áreas que deben ser inspeccionadas periódicamente y quizá es de ponerles mayor atención, tenemos las subestaciones eléctricas, instalaciones eléctricas de alta tensión, instalaciones eléctricas de baja tensión, las instalaciones de pararrayos, instalaciones de aire comprimido y compresores. En el caso de los hospitales, pues que tenemos todos estos riesgos, ¿verdad? Entonces se les debe poner atención. Compresores de gas natural, cilindros de gas propano, calderas mixtas de vapor y las instalaciones contra incendios, agregando también los elevadores. En el caso nuestro, pues que somos un edificio, ¿verdad?, vertical, pues se nos da bastante estos problemas. También las inspecciones hay que tomar en cuenta que son observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo. Y debe utilizarse un método general de identificación y evaluación de riesgos ocupacionales en el cual se establece si son tolerables o no, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos. ¿Por qué debemos establecer si son tolerables o no? Porque de acuerdo a esa clasificación, pues así se debe valorar si la persona continúa en ese puesto de trabajo o en esa área de trabajo también. Para clasificar las actividades de trabajo, pues una recomendación podría ser, ¿verdad?, que los puestos similares se llene solo una ficha. Lo mencionaba que lo ideal sería uno por cada puesto de trabajo, pero hay muchos que son similares y ahí pues nos podríamos ahorrar ese tiempo, ¿verdad? Sí, se valora que son más las actividades similares, pero hacer énfasis también en las que son diferentes y pueden ser de riesgo. Hacer una lista con las actividades de trabajo identificadas y agrupar aquellas con características comunes entre sí. Determinar si son actividades rutinarias o especiales. En qué momentos se requieren o en qué lugares. Por ejemplo, en los servicios de hospitalización podría ser enfermera de servicios de medicina. No voy a ir a hacer no voy a ir a hacer el ficha por cada enfermera, por cada auxiliar de enfermería. Podrían agruparse en un rubro, ¿verdad? Y ver pues que si lo mismo se hace en el servicio de medicina interna, lo mismo se hace en el servicio de nefrología, por poner un ejemplo, ahí me sale una sola ficha de trabajo, de evaluación de riesgo. Pero si no, pues tenemos que hacerlas todas. En cuanto a las enfermeras de los servicios de cirugía también podría ser otra agrupación, ¿verdad? Y el departamento de mantenimiento. Si trabajan por secciones, por ejemplo, está biomédica, mecánica general y electromecánica, tendrán actividades en común, pero así también tendrán actividades propias de cada sección y esas a las que se les debe poner cuidado. Este es un ejemplo de la ficha que se utiliza para la evaluación de riesgos por puesto de trabajo. Estas son las que nos proporcionan del Ministerio de Trabajo. Ven ustedes, aquí más adelante vemos el llenado, pero va por dependencia, el puesto que vamos a evaluar, y es importante también registrar si es inicial, si es la primera vez que vamos a evaluar ese puesto de trabajo o ya es una revisión, ¿verdad? Ya se tiene la ficha, pues solo vamos a ver si se mantienen los mismos riesgos, los mismos peligros o han aumentado o han disminuido. El instructivo de llenar, ¿verdad? Aquí lo define en cuanto al área que se va a evaluar, si es departamento, área, sección y el nombre.
¿verdad? Si es inicial, colocar una X, si es primera vez, y si es revisada, pues igual. En cuanto al puesto, colocar el nombre de cada puesto a valorar riesgos y consecutivamente se colocan los demás. Importante colocar la fecha también. Ya nos ha pasado que fuimos a evaluar un puesto de trabajo y después, ya cuando estamos haciendo el consolidado, ya no nos acordamos en qué fecha fuimos a esa área. Por la magnitud, ¿verdad? De lo grande que es la institución, la cantidad de puestos de trabajo que se evalúan, difícilmente se hace en una sesión, en 2 sesiones. Muchas veces requiere de más tiempo para poder hacerlo y ahí es donde necesitamos llevar un registro adecuado que más adelante nos facilite el trabajo y no nos complique el poder hacer un consolidado. La ficha incluye lo que es la clasificación, que puede ser alta, media y baja. En la alta, pues que si el daño ocurrirá siempre o casi siempre en cuanto a la probabilidad del daño, ¿verdad? Es posible que haya ocurrido en otras ocasiones anteriores. En cuanto a la media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones, aunque no haya ocurrido antes, no sería extraño que ocurriera. Y la baja, pues el daño ocurrirá raras veces o es algo que está controlado. También nos menciona la severidad del daño. No vamos a profundizar mucho en esto porque solo esto es un tema, ¿verdad? Para hacer la clasificación, pero sí para conocer lo que incluye la ficha y también lo que se debe registrar. En cuanto a la severidad del daño, que se clasifica en ligeramente dañino, en dañino y extremadamente dañino. Aquí le define, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a evaluar en cada rubro? Lesiones leves, no incapacitantes y una pérdida de material leve. Daños superficiales que pueden ser cortes y magulladuras pequeñas, irritación en los ojos por polvo, molestias o irritación. En cuanto al dañino, la severidad dañina capaz de causar incapacidades transitorias y o pérdida de material grave. Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Muchas veces, bueno, no se tiene la cultura de reportar los accidentes laborales, ¿verdad? Porque a veces se ve como algo sencillo. Ah, me doblé el brazo, por ejemplo, haciendo alguna actividad, o no, a veces hay atrapamiento, ¿verdad? Entre 2 piezas, puede ser con un escritorio, con una cuna, con una cama, pero no se le da importancia porque no generan, son lesiones que no generan incapacidades. Pero debemos trabajar en que todos estos casos deben reportarse para poder darle seguimiento. Y en el extremadamente dañino, pues capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida, pérdida de material muy grave, amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. También tenemos la valoración del riesgo para la clasificación, ¿verdad? Que esta va de acuerdo a la probabilidad que ocurra y de acuerdo a la severidad. Estos son los registros que deben dejarse en la ficha y las acciones también en función del riesgo. ¿A qué se refiere? Según la definición del riesgo, la clasificación que se haga en la ficha, así son las acciones que el comité va a recomendar a la jefatura del área. Por ejemplo, un trivial no requiere acción específica, no hay recomendaciones. Tolerable no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. No, aunque menciona aquí la carga económica, pero esto es relativamente, ¿verdad? Importante porque en cuanto a costos, si nos ponemos a comparar pues con las lesiones que puede generar un accidente en una persona, pues no tendría que ponérsele atención al costo, sino a que se cumplan las recomendaciones para poder solucionar o minimizar el riesgo. En cuanto al moderado, se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Esto es importante también, ¿verdad? Los periodos pues están dados ya en la ley también. Hay están los artículos que hablan específicamente según las observaciones, y cuando el riesgo pues moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Ahí es donde funciona también la importancia de la reinspección. En un riesgo importante no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando. Debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. En esto pues tuvimos algo similar, ¿verdad? Aquí la experiencia con una fuga de gas propano en el departamento de laboratorio clínico. Importante que el personal pues no quería evacuar el área, ¿verdad? Pero ese puede ser un riesgo importante porque es antes de iniciar la jornada, y si no se soluciona el problema pues no se puede iniciar. En cuanto al intolerable, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. Ven ustedes todas las responsabilidades, ¿verdad? No es tan sencillo ir a hacer una inspección, sino qué recomendaciones voy a hacer, principalmente con la clasificación de los riesgos. En cuanto a la coordinación, bueno, aquí finalizaríamos con los riesgos. No sé si hay preguntas al momento. Dice, excelente capacitación, muy acertada y bien explicada. Agradeceré su valioso apoyo y nos pueda compartir la presentación. Muchísimas gracias. Y sí, estas presentaciones pues quedan en la página, en el canal de YouTube del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero igual estoy a la orden también si en algo les puedo ayudar. Esta presentación quizá más como una miscelánea porque consideraba importante con base a las preguntas que me hacían en la sesión anterior, ¿verdad? Mencionarles lo de la coordinación y ejecución de las ferias de seguridad y salud ocupacional para que ustedes valoren si es posible implementarlas en sus instituciones, en sus hospitales, y así pues se facilite la ejecución, ¿verdad? Del programa de gestión y pues sea un apoyo, no sentir la carga como comité, ¿verdad? Que tenemos que cumplir con todo eso, sino también tener esa colaboración, ¿verdad? De los medios que podemos tener a nuestro alcance. En cuanto a la coordinación, pues importante, ¿verdad? Programar las fechas. Se los mencionaba en el marco de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el mes de abril y en el Día Nacional en octubre. Se va procurando, si no exactamente esa fecha, pero que sea en esa semana y que no pase del mes. Luego que se han definido las fechas, ¿verdad? Y que se tiene la voluntad de hacerlo, se debe planificar las actividades a realizar. Por ejemplo, evaluar el espacio físico donde se realizará. Puede ser un parqueo, puede ser los pasillos, ¿verdad? Donde haya mayor tránsito de personal. Puede ser también en áreas abiertas, hoy con todo lo del COVID, pues que debemos mantener siempre las medidas de bioseguridad, y son todos esos aspectos los que se van viendo cuando se evalúa el espacio físico. Dependiendo del espacio físico que tenemos, también podemos valorar cuántos stands se colocarán. Puede ser mi espacio pequeño, o si es más grande, pues cuántos van a caber, ¿verdad? Depende de las mesas que se tengan disponibles también para poder colocarlos. ¿A quiénes se invitará? Principalmente a los comités institucionales, aprovechando pues que están dentro del trabajo, ¿verdad? De la institución, pues podemos aprovechar esa oportunidad, y debe colocarse el stand de seguridad y salud ocupacional principalmente, porque es donde se va a dar a conocer el trabajo del comité, las funciones de los miembros del comité y otras actividades que se realicen, ¿verdad? Para poder
motivar a las personas no sé si les ha pasado, pero muchas veces dicen, ¿y el comité qué hace? Y el comité no hace nada. Y por más que haga, hay mucha gente que siempre va a decir así. Entonces es una buena oportunidad para dar a conocer el trabajo que se realiza. El Comité para Desastres, Emergencias y Contingencias también, buscando el apoyo en cuanto al plan de emergencia, de salud mental también, Comité de Salud Mental, el de Promoción para la Salud, Prevención y Control de IAS, Gestión Ambiental, Atención a Víctimas de Violencia y otros que considere contribuyen a dar respuesta al programa de gestión. También podemos invitar a la clínica empresarial, ¿verdad? Ellos apoyan. Y en cuanto a a las coordinaciones externas, también debemos tomar en cuenta de invitar a aquellas empresas que contribuyen a dar respuesta al programa de gestión, empresas que ofrecen equipo de protección personal, ya sea individual o colectivo, clínicas de fisioterapia que ofrecen terapia ocupacional, son una buena opción también, y laboratorios que ofrecen exámenes como densitometría óseas, estudios nutricionales, a veces hacen audiometrías también, y eso es importante porque es parte de lo que llama más la atención también para que el personal llegue a la feria y se entere pues de todo lo que se está haciendo. Y finalizaría mi presentación para este día. Pues hoy un poquito más corta, ¿verdad? Por lo que estuvimos hablando de los elementos que conlleva más tiempo, ¿verdad? Y más explicación. Considero que la experiencia que hemos tenido como Hospital Bloom, pues puede ayudarles en un determinado momento. Como decía alguien, son brochazos, pero que sí nos van a veces orientando un poquito mejor el trabajo. A veces con tanta responsabilidad, ¿verdad? Porque a todos nos pasa, tenemos nuestras responsabilidades de nuestra área de trabajo, pero también tenemos que cumplir con el trabajo del comité. Importante, ¿verdad? Si no hay preguntas, pues aquí finalizaríamos. Importante el apoyo de las autoridades, ¿verdad? En el caso, pues, del Hospital Bloom, tanto el director como el subdirector se involucran en las actividades. Hoy que tuvimos con todo esto, lo del COVID, pues, si se buscan las ayudas, pues a veces se obtienen. Muchas veces decimos, nunca nos compran nada, nunca nos hacen nada o nunca nos apoyan, pero realmente no se hacen las gestiones para poder obtener esos apoyos, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, agradezco su atención, ¿verdad? Y como les decía, si en algo pues les puedo ayudar, quizá les voy a dar mi correo, es sandra.vázquez, se lo voy a escribir aquí. Aquí les dejo mi correo. Si en algo puedo ayudarles, pues estoy a la orden. Muchas gracias por su atención.